Continuamos analizando entonces en este encuentro número 9 las incidencias de la ética, las aplicaciones de la ética al análisis de la economía. En este caso, nuestro autor es Tomás Piketty, ¿sí? Eh, la dinámica que describe Schumpeter en el texto que analizamos en el encuentro anterior, para Piketty esconde un profundo problema, que es que el sistema capitalista en esta dinámica de eh, innovación, destrucción y creación, ¿no? Esa regularidad que observa y que explicábamos en el encuentro anterior, produce profundas desigualdades, ¿m? Particularmente cuando la tasa de rendimiento del capital es tendencialmente mayor a la tasa de crecimiento de la economía. Es decir, que cuando en una economía tendencialmente, es decir, en un periodo prolongado, el sector del capital, a- eh, y por oposición el del trabajo, ¿no? Gana tendencialmente más que lo que gana el promedio de la economía, por ende gana más que eh, lo que se retribuye al factor trabajo como factor productivo. eh, ese sistema económico produce tendencialmente desigualdades que es un problema. A diferencia de Schumpeter, donde esa desigualdad será producto de un proceso natural del capitalismo que eventualmente demandará la creación de otro tipo de agente económico por no poder adaptarse a las innovaciones. Para Piketty eh, es un problema. Es un problema porque en este contexto y a partir de esta observación que él hace, eh, puede significar la profundización de desigualdades que eh, pone en crisis, digamos, cuestiones tanto morales, políticas y económicas, porque en definitiva la desigualdad termina siendo para Piketty un problema por el hecho de que hay sectores de la economía que al padecer desigualdades tienen menos posibilidades, capacidades y por ende aportan menos al conjunto. Y esto que para Schumpeter era algo saludable en un sistema y natural, ¿no? Estaba naturalizado, para Piketty es un problema que hay que resolver y que debe el Estado ocuparse de resolver eh, esta situación, ¿no? Para Schumpeter, el Estado debe simplemente incentivar, fomentar las innovaciones, pero no debe intervenirse. De hecho, debe desregularse, debe abrirse la economía, ¿no? Otro planteamiento, otra estatalidad, otro proyecto ético. Piketty se ubica en un proyecto, se alinea con un proyecto ético más de corte colectivista, ¿sí? Holista, porque considera que el Estado es el mecanismo que debe corregir ciertas ineficiencias del mercado, ¿no? Y nos va a plantear en el texto cortito que le dimos para que puedan analizar diferentes ejemplos, ¿no? De ineficiencias del mercado. Los vamos a reseñar brevemente, pero para que tengan una idea, se trata de eh, estos eh, cuatro ejemplos, creo que son los que plantea, ¿sí? Cinco ejemplos, ¿sí? Donde el primer problema o ineficiencia que se da en el mercado es el de la concentración del poder negociador. Es decir, ¿qué pasa cuando dejamos libre el proceso de competencia dentro de un mercado y lo que termina sucediendo es que se concentra el poder del negociador en alguna de las partes, ¿no? Ejemplo típico, los monopsonios, los procesos de cartelización de las empresas o directamente la constitución de monopolios, ¿no? Allí se producen ineficiencias, es el típico caso para él del mercado de medicamentos, ¿no? Con pocos oferentes y muchos demandantes, donde esa concentración del poder negociador lo que termina generando es un poder dominante excesivo en algunos jugadores que tienden a apropiarse de rentas diferenciales, no por estar dando un salto de productividad o un proceso de innovación, sino porque se ponen de acuerdo, ¿no? O son los únicos fijadores de precio y terminan generando una ineficiencia en el mercado que para Piketty debe demandar una intervención estatal para corregirla, ¿no? Leyes antidumping, leyes antimonopolio, hay muchos ejemplos de estas acciones afirmativas del Estado para corregir esta ineficiencia. Esto también sucede, por ejemplo, otro tipo de ineficiencia similar sucede, por ejemplo, en el caso del mercado inmobiliario. ¿Sí? En el mercado inmobiliario, cuando se produce esta situación de el efecto antiselección, ¿sí? El efecto antiselección que también se da en el caso de los seguros de vida, es decir, cuando el mercado en su desarrollo libre
¿no? Y sin injerencias, lo que termina haciendo es premiando a los que justamente menos necesitan de determinados servicios. En el caso de, por ejemplo, los servicios financieros para comprar un inmueble, debe existir una intervención del Estado, dice Piketty, porque si no lo que termina haciendo el mercado es dándole oportunidades de crédito más barato a quienes tienen una mejor situación económica. ¿Por qué? Porque el mercado lo que pretende, obviamente, es minimizar el riesgo, en este caso, y vamos a terminar generando incentivos para que sean los que por ahí menos necesidades de financiamiento tienen los que estén en mejores condiciones para poder acceder, ¿sí? Lo mismo sucede con el mercado del seguro de salud, ¿sí? Si yo eh, oferto libremente mis servicios de protección para la salud, tengo que construir un mecanismo que me permita prever el hecho de que las obras sociales, por ejemplo, los prestadores de salud, les den mejores condiciones a los sectores sociales que son más saludables y que por ende son los que van a necesitar menos de dichos servicios y por ende van a poder acceder, por ejemplo, a menores costos a dichos servicios frente a otros que puedan necesitarlos más porque tienen condiciones que así lo indican, ¿no? Están en condiciones de salud em, eh, eh, peores, digamos, que quienes tienen una buena salud. No debería a esas personas justamente salirle más caro los servicios de salud, porque justamente son los que más lo necesitan. Entonces aquí viene el Estado a plantear un sistema universal, por ejemplo, solidario, donde a todos se nos extrae una misma cuota de nuestros ingresos para constituir un fondo solidario que no prevé, digamos, una asignación de los servicios de salud en función de nuestras condiciones, sino de forma igualitaria para que, bueno, tanto quienes tienen buenas condiciones de salud aporten de la misma manera para el beneficio de aquellos que por ahí eventualmente puedan llegar a necesitar un mayor cuidado. ¿No? Y así va a plantear Piketty diferentes situaciones en las cuales según él, ¿no? Ameritaría rediscutir esta concepción que nos plantea Schumpeter, en el cual lo correcto desde el punto de vista ético sería liberar al mercado, al desarrollo de sus propias fuerzas, a esta mano invisible, ¿no? Y a esta exacerbación de la competencia, que para este autor sería lo saludable. Para Piketty no. Para Piketty no, en ciertos casos, en ciertas áreas o campos de la sociedad. Fíjense que estamos hablando de eh, medicamentos, salud, acceso a la vivienda, seguros de empleo, ¿no? Diferentes situaciones que son muy puntuales. Allí sería importante tener en cuenta que hace falta un accionar del Estado afirmativo para corregir determinadas ineficiencias, porque para este autor el mercado por sí solo no es capaz de proveer eficazmente la seguridad social de la población. ¿Mm? Bien, aquí están las affirmative actions que nos recomienda entonces Piketty para resolver estas ineficiencias que el mercado naturalmente no puede atender de acuerdo a esta dinámica de liberalización y de competencia que veíamos en el encuentro anterior. ¿Mm? Otro autor que nos interesa también citar en nuestro análisis respecto de la ética y la economía es Michel Foucault. Michel Foucault es un intelectual que analiza las transiciones que vive el liberalismo como corriente de pensamiento eh, después de la crisis de 1930. ¿Y por qué nos interesa? Porque en su análisis plantea la transición que existe entre el Homo economicus a partir el surgimiento de la teoría a principios del siglo XX de Becker, ¿no? La teoría del capital humano. Entonces, ¿por qué es importante esto para nosotros? Porque implica un planteamiento ético importante en torno a qué es lo correcto en este nuevo liberalismo, este liberalismo que se reconfigura a partir de la crisis de 1930 y la incidencia de las políticas keynesianas, eh, cómo a partir de la teoría de Schulz y Becker del capital humano se reconfigura
lo que es considerado correcto, ¿no? Para los individuos en este liberalismo que va a ser la corriente de pensamiento dominante durante el siglo XX, ¿no? Entonces él lo que dice es que em, en realidad hay una crítica en su lectura al liberalismo clásico, ¿no? Los economistas clásicos consideraban que la producción dependía de los siguientes factores productivos: tierra, capital y trabajo. ¿Mm? Pero que el trabajo como factor dependía de la cantidad de horas trabajadas y el tiempo afectado a la producción. Esas dos variables, ¿no? Esas dos variables. Sin embargo, cuando se analiza concretamente este factor productivo, uno analiza, bueno, ¿por qué la gente trabaja? ¿No? ¿Por qué la gente trabaja? Bueno, efectivamente para lograr un salario, para obtener un ingreso, digamos, en este caso, lo que dispongo para aportar al proceso productivo, que es mi fuerza laboral, mis manos, ¿sí? Y para este autor, para, para los defensores de la teoría del capital humano, para Schultz y Becker, en realidad este salario, ¿no? Va a ser un ingreso, es una promesa de ingreso futuro, ¿no? No es el precio por la venta de la fuerza de trabajo como señalan, por ejemplo, los que defienden la corriente marxista, ¿no? Entonces, si podemos analizar el salario a un ingreso, ¿no? Podemos hacer el análisis inverso y decir, ¿qué es un capital? eh, Todo aquello que va a redundar en un ingreso futuro, ¿no? Entonces, haciendo el razonamiento inverso, podríamos llegar a decir que una persona, al momento de ofrecer sus servicios de trabajo a una empresa que nos propone un salario que lo podemos asimilar a un ingreso, ¿no? Está teniendo o podría ser asimilado a otro tipo de capitales, porque en definitiva representa una promesa de ingresos futuros. ¿Qué tipo de capitales? Bueno, un capital humano, van a decir estos intelectuales, ¿no? Capital humano. Ese capital humano va a estar constituido por factores psicológicos, por factores físicos, obviamente, por cuestiones actitudinales, ¿sí? Que te otorgan, en definitiva, capacidades para generar futuros flujos de salario, futuros ingresos, ¿sí? Entonces, fíjense que el trabajo ya no sería una mercancía propiamente dicho, sino que tendría más que ver con una, una actividad que se vende, ¿no? Y que depende de aptitudes naturales, pero también de cuestiones adquiridas, ¿no? De cierta idoneidad que vamos adquiriendo, por ejemplo, en el proceso educativo cuando nos vamos formando, ¿no? Entonces surge una diferencia entre el trabajo manual tradicional, operativo, ¿no? Que obviamente puede estar o puede ser asimilado en un sentido tradicional a variables como eh, tiempo y cantidad de trabajadores, ¿no? El trabajo de tipo tradicional, pero también aparece el trabajo calificado en este nuevo liberalismo para Foucault, ¿sí? Que es muy bien explicado por la teoría del capital humano, porque el trabajo calificado tiene un componente adicional, ¿sí? Eh, eh, que estaría representado por este aspecto cualitativo del trabajo, ¿no? Donde no solamente importa, al momento de explicar determinada función de producción, la cantidad de trabajadores y la cantidad de horas afectados al proceso productivo, sino la calificación de dichos trabajadores va a ser una variable eh, interesante, perdón, determinante al momento de analizar su incidencia en determinado proceso productivo. Entonces, pasar a considerar a los trabajadores calificados, por ejemplo, los profesionales, las profesiones liberales, no hay muchos ejemplos de esto, como un capital, por esto de que permiten asegurar futuros ingresos de dinero, tiene consecuencias éticas, ¿no? Porque un capital, por ejemplo, una máquina, ¿sí? Un bien de uso, que es un capital, eh, eh, tiene, por ejemplo, o nos permite ser asimilado a aspectos como, por ejemplo, su obsolescencia, su vida útil, su depreciación, ¿no? Entonces, nos permite pensar, ¿no? Cómo en realidad pasar a concebir
al trabajo calificado de esta manera, en forma de un capital, em, debería implicar para nosotros como trabajadores, ¿no? Otras eh, eh, obligaciones o consideraciones éticas, ¿no? Tenemos que ser más rentables, ¿no? Tenemos que garantizar mayor productividad, tenemos que garantizar mayor rentabilidad para poder seguir siendo requeridos en la producción, tenemos que invertir en nosotros mismos, si somos un capital humano en este caso, ¿no? Debemos tratar de actualizarnos permanentemente para no quedar en obsolescencia frente a otros trabajadores que por ahí vienen con otro recorrido, ¿sí? Tenemos que ser exigentes, tenemos que poder desarrollar diversos tipos de tareas, ¿no? Empieza a cambiar la concepción respecto del trabajo, en este caso el trabajo calificado, a partir de esta teoría, ¿no? Que lo que nos va a plantear es una transición de este sujeto del liberalismo que está analizando Foucault. ¿No? En el liberalismo tradicional, ese homo economicus, ese trabajador, era más bien un socio comercial, ¿no? Donde ustedes, empresarios, yo, trabajadores, me contratan, ¿no? Y yo me comprometo a cumplir determinados horarios y a realizar determinadas actividades a cambio de que ustedes me paguen un salario, ¿sí? En cambio, en la visión de este nuevo liberalismo que él va a llamar neoliberalismo, porque es el liberalismo clásico que ya pasó por el cuestionamiento que representó la crisis del 30, ¿sí? Y una nueva síntesis con un liberalismo más presente, ¿no? Con un liberalismo que encarna la receta keynesiana como una forma de encontrar soluciones al problema de la crisis del 30. En este neoliberalismo, en realidad ese trabajador, en vez de ser ese homo economicus, en vez de ser un socio comercial, como era en el liberalismo tradicional, pasa a ser un empresario, ¿no? Un empresario, ¿sí? Que en realidad lo que busca es medios para satisfacer sus propias necesidades, ¿sí? Ni siquiera un ingreso determinado, sino que ese ingreso lo va a requerir para poder satisfacer sus propias necesidades, ¿sí? Eh, ya no es un socio comercial, sino es más bien un empresario en sí mismo. ¿Sí? Yo soy mi propio yo gerencio mi propio eh, proceso productivo, en el cual va a impactar, obviamente, el tiempo y la dedicación que yo tenga, pero también todas las cuestiones aptitudinales que pueda incorporar como maquinaria, ¿no? Como bien de capital, y ofertar en el mercado. Fíjense cómo esto se alinea con el planteo schumpeteriano, ¿no? Donde cada individuo ya puede ser considerado una empresa en sí misma, ¿no? Y donde nos aplica este mecanismo, ¿no? Nos aplica este mecanismo de proceso de innovación, destrucción, creación, que describe Schumpeter como regularidad. ¿Mm? Entonces, tomando la imagen que aquí presentamos en pantalla, esa rentabilidad, ese ingreso que va a obtener el trabajador no va a estar definido por determinado capital, ¿sí? En un tiempo determinado solamente, sino también va a estar definido por aspectos cualitativos, ¿sí? Si formulamos una ecuación matemática para describir este tipo de renta, no solamente va a estar el factor capital, ¿no? Multiplicado por un tiempo determinado y una tasa de rendimiento X, sino que va a estar también determinado por un capital ahora ponderado por el factor humano y las cualificaciones, ¿sí? Y los sucesivos salarios que en un tiempo N va a producir determinado empresario de sí mismo. Esto es interesante tener en cuenta que obviamente nos plantea tú un cuestionamiento a qué tipo de administración pública, de estatalidad requerimos, ¿no? Dada la visión de este sujeto económico en este nuevo liberalismo, entonces, ¿qué necesitamos del Estado? Ya vimos que Schumpeter lo que dice es el Estado garantizando apertura, globalización y competencia, ¿no? Promoviendo innovación, hasta ahí. ¿No? Para Foucault también va a ser interesante hacerse esta pregunta y naturalmente si lo que vemos es que en realidad vamos a un sistema económico donde ya el agente principal pasa a ser ese individuo, no como un trabajador tradicional, sino como un trabajador calificado que se
asemeja a una empresa, ¿sí? Lo que vamos a necesitar, por ejemplo, del Estado es formación continua, ¿no? Formación continua para que ese individuo, ¿sí? Ese trabajador calificado, siga invirtiendo en sí mismo, ¿no? Siga educándose, siga aumentando sus capacidades para poder ser competitivo, para no caer en obsolescencia, ¿sí? Para no depreciarse tan rápidamente, porque ese nuevo trabajador ya es considerado como una hibridación entre hombre y máquina, ¿no? A su vez, va a ser importante que el Estado promueva el emprendedurismo. Qué más queremos que este nuevo sujeto de este nuevo liberalismo sea un emprendedor mejor, que emprenda, que desarrolle nuevas actividades productivas, ¿sí? Que cree, ¿no? Que produzca innovaciones para dar saltos sistémicos en la productividad de las economías? Bueno, viene todo un correlato con este análisis, primero con el surgimiento de la teoría del capital humano, ¿sí? Y con este análisis que nos hace Foucault, que nos va a servir para entender naturalmente cómo pasa a ser distinto lo que era considerado bueno o malo, ¿no? En la actividad económica entre un liberalismo tradicional y este neoliberalismo, ¿no? Propio del siglo XX.